Voces del Sur. Psicología y comunidad. Nuestra invitada de hoy en nuestro programa es Soledad Hernández Solís. Es doctora en educación, maestra en educación especial y licenciada en psicología. Especialista en teoría psicoanalítica y especialista en terapia de pareja. Docente de la licenciatura en psicología y colaboradora del cuerpo académico Educación y Procesos Sociales Contemporáneos de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Además, es docente de posgrado en diversas instituciones de educación superior, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel 1 y de la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Violencia. Sus temas de interés son los estudios de género, las violencias, la disidencia sexual, la clínica y la educación especial. Bienvenida, Voces del Sur, Psicología y Comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos a través de esta importante frecuencia de radio. Estamos transmitiendo desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Radio Unicach. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre el tema cuidados de mujeres desde la perspectiva feminista y tenemos como invitada, quien usted ve en pantalla, la doctora Soledad Hernández Solís. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, doctor José Luis. Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Sabemos de su agenda apretada y sabemos que tiene usted poco tiempo. ¿Qué le parece si vamos a escuchar pues algo sobre el tema que justamente habla sobre cuidado de mujeres desde la perspectiva feminista? Adelante, Luis. Claro que sí. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde la palabra, la escucha y la reflexión se entrelazan para comprender las realidades que atraviesan la vida cotidiana. Hoy hablaremos del cuidado, un concepto tan presente que a veces pasa inadvertido, pero que sostiene silenciosamente la vida familiar, social y emocional de nuestras comunidades. El cuidado no solo implica acciones prácticas, sino también afectos, responsabilidades y vínculos. A lo largo de la historia, este trabajo ha recaído principalmente en las mujeres, configurando roles que moldean su identidad y su experiencia de vida. Desde la mirada feminista, el cuidado se convierte en un terreno político que revela desigualdades profundas. Y en este programa queremos abrir el diálogo para comprender su complejidad y sus implicaciones en el bienestar integral. Hablar del cuidado en las mujeres implica reconocer no solo la carga emocional y física que asumen, sino también la falta de reconocimiento social que acompaña estas tareas. Muchas veces las mujeres cuidan sin descanso, pero olvidan cuidarse a sí mismas, reproduciendo ciclos de desgaste que afectan la salud, la autoestima y la estabilidad emocional. Estas responsabilidades impactan su vida familiar, sus oportunidades laborales y su desarrollo personal. Por ello, reflexionar sobre el cuidado es indispensable para entender cómo se construyen las relaciones en nuestros hogares y comunidades. También nos invita a cuestionar los mandatos de género que asignan el cuidado como una obligación natural. Hoy queremos recuperar esas voces, esas historias y esas vivencias que muchas veces quedan silenciadas. En este marco, conversaremos sobre las acciones que realizan desde espacios comunitarios y colectivos como el grupo ANTCETIC, Tejiendo y Cuidados, donde el diálogo, la escucha y el acompañamiento se convierten en herramientas de transformación. Estos procesos permiten tejer redes solidarias que reconocen el dolor, la carencia y la angustia, pero también el amor que nace del cuidado mutuo. La psicología comunitaria nos recuerda que acompañar no es dirigir, sino caminar juntas y juntos hacia nuevas comprensiones de nuestra realidad. A través de estas experiencias buscamos promover subjetividades más libres, relaciones más sanas y condiciones de vida más justas. Los invitamos a permanecer con nosotros, a abrir la sensibilidad y el pensamiento para reflexionar sobre el cuidado como un acto profundamente humano y transformador. Voces del Sur. Bueno, pues después de haber escuchado esta introducción del tema, doctora, para iniciar este programa, ¿qué podemos entender por cuidado desde una perspectiva amplia? Pues bueno, este término, por decirlo así, viene encaminado para el trabajo entre los colectivos de las mujeres
precisamente desde esa perspectiva feminista, aunque no precisamente quisiera comentar, hacer referencia a la perspectiva feminista, puesto que se coloca en otro contexto más académico, ¿no? El hecho de esto de los cuidados tiene que ver cómo en estas imposiciones sociales, los roles de estas mujeres o las acciones del día a día con ellos, pues pasan a segundo término en términos del cuerpo de la propia mujer. Entonces, desde esta condición, el trabajo o el acompañamiento que se hace desde esta perspectiva sobre los cuidados es procurar por haber un reconocimiento en los cuerpos de las mujeres y que, bueno, presten atención. Ahora sí, hablando de cuidados, no necesariamente sobre el cuidado de los otros, sino el cuidado de las propias mujeres, que, bueno, a través de todo este acompañamiento con el colectivo, pues estos cuidados pues pasan a segundo término y no solamente en segundo, sino al final, ¿no? En esa reproducción de de estas estructuras sociales, ¿no? ¿Qué relación existe entre el cuidado y las funciones históricamente asignadas a las mujeres? Pues bien, lo que pasa es que generalmente dentro de de esta sociedad patriarcal se le ha considerado a la mujer en un posicionamiento, digamos, de dominación, sometimiento desde esta cuestión del patriarcado, ¿no? Y bajo esa perspectiva, pues las mujeres pasan a ser, en esta imposición social, a ser las cuidadoras. Entonces, en ese sentido, pues se espera que históricamente la mujer tenga que buscar una pareja para atender a la pareja. No quiero decir esposo, sino que nada más pareja. Y posteriormente, cuando ya hay una pareja, pues el cuidado sobre los hijos, ¿no? O sea, lo que le sigue después de esa unión, pues viene la cuestión de los hijos y posteriormente de los hijos, pues todo el cuidado de la familia, así como las familias de origen de cada uno, se le impone a la mujer esas condiciones de cuidados, ¿no? Entonces, históricamente a la mujer se le ha establecido que estos roles tienen que ser acatados, realizados por ellas, sobre todo pensando sobre los cuidados. O sea, si nos vamos desde históricamente hablando, desde estos movimientos que se han dado a través de los feminismos, pues destacan que la mujer ha estado en lo doméstico, no en lo público, y en esto doméstico hay una implicación, una connotación que tiene que ver con estas funciones asignadas hacia ellas como mujeres y la obligación que en este caso la sociedad les impone, aunque ellas no estén de acuerdo. Entonces, esa, esa relación que hay, que históricamente se les ha impuesto a estas mujeres, estas acciones, conductas que sistemáticamente se deben de cumplir en determinados tiempos, por decirlo así, lo cual implica que es una condición bajo esta estructura social, ¿no? Lo que no significa que nosotras como mujeres estemos de acuerdo, sino que es una imposición que históricamente se ha venido reproduciendo de generación en generación. Desde el sentir del feminismo, doctora, ¿cómo se interpretaría esta problemática del concepto de cuidado? No tanto que fuera como una problemática, sino más bien es esta estructura que se componen de manera social, en la cual están determinados el deber ser de cada uno, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una falta de equidad en condiciones tanto para hombres como mujeres, porque estos mismos cuidados que son impuestos hacia las mujeres, pues las pueden también realizar los hombres, pero en esta sociedad patriarcal, en donde desde esta perspectiva el poder es el que va a ejercer
sobre el débil, y en este caso, dentro de estos mandatos de género, pues se coloca a la mujer en el papel de el ser la mujer como una figura débil, y por lo tanto el hombre se coloca en este posicionamiento de ser el fuerte, de ser el proveedor. Entonces, em, más que problemática, diría yo, que han sido estos, digamos que los movimientos feministas han procurado porque esta equidad sea de igual forma, ¿no? O sea, no una imposición por género, que tampoco quiero llamar género, sino de que históricamente a las mujeres se les ha impuesto ciertos, ni quiero mencionar roles, porque sería como colocarme en esta posición social de esta misma estructura, sino estas acciones que tanto hombres como mujeres podemos desarrollar en términos mm, mm, de comunidad, por decirlo así, para no llamarle familia. Creo que el ser biológicamente seres humanos, tanto hombres como mujeres, lo único que nos diferencian estas cuestiones biológicas, pero en términos sociales, pues estamos a la misma, al mismo nivel, ¿no? Pero estas Claro, imposiciones sociales son los que hacen y que determinan qué es lo que debe de hacer el hombre y qué es lo que debe de hacer la mujer. Y en eso, entonces, dentro de estos movimientos feministas, pues es lo que se ha procurado, que esta falta de igualdad que hay en términos de derechos, que no estamos hablando de una condición biológica, sino en cuestiones de derechos laborales, educación, salud, etcétera, pues estemos en el mismo nivel, ¿no? Entonces, equitativamente hablando, hombres y mujeres podríamos eh, realizar o, por decirlo así, cumplir con estos mandatos que finalmente son impuestos por una sociedad patriarcal, ¿no? claro. Bueno, esto nos obliga a pensar, hablando de la equidad, que el cuidado es una práctica. Y al mismo tiempo surge la pregunta, ¿puede ser una emoción, una obligación o un derecho? ¿Cómo lo definiría usted desde el estudio y las investigaciones que usted realiza? No quiero meterlo emocional, porque sería caer ¿cómo se dice? En este posicionamiento positivista, porque todo tiene que ver con un contexto, ¿no? Entonces, más bien en esta imposición es como el cumplimiento, y creo que de manera general podría yo decir que entre hombres y mujeres esta imposición la tenemos tan tatuada, tan incorporada en uno mismo, que esto se convierte no en algo precisamente emocional, sino que se convierte, como lo dicen muchos autores, se convierte en algo impuesto, ¿no? Y cuando hablamos de una imposición, no podemos decir, podríamos decir que las emociones que podrían estar arraigadas ahí podría ser de coraje, enojo, rechazo, porque incluso ahí podríamos colocar que en esta imposición social sobre la mujer del cuidado para con los demás, pues implicaría que en esta condición heteronormada, pues mi obligación como mujer entonces corresponde a que debo de casarme y tener hijos con un hombre, ¿no? Lo cual es una imposición en este sentido. Entonces, más que algo emotivo, emocional, creo que tiene que ver como en esa condición, como decirte, oye, ¿sabes qué, José Luis? Tienes que ir a la escuela. O sea, si nosotros recordamos cuando fuimos a la primaria, no nos preguntaron, ¿quieres ir? ¿O tienes deseos de ir? Sino que es de una manera tácita, impuesta. Sabías que debías de ir porque ves en el contexto en donde tú te mueves, sea rural, sea urbano, pues cuáles son ¿cómo se dice? Las conductas naturales que se dan en el día a día. Y entonces el ir a la escuela pues se convierte en algo
pues natural, lo cual no significa que necesariamente tenga que ver esa naturalidad. Entonces, en ese sentido, pues a las mujeres se les impone estos cuidados, así como la imposición de ciertas profesiones, por ejemplo, que bueno, esa es otra historia, de cómo los hombres se han también metido en esos campos, eliminando a la mujer o haciéndolo a un lado, ¿no? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, la cuestión de ser parteras, ¿no? Eso era netamente de la mujer, sin embargo, hay una incursión por el hombre y pues pareciera ser que la mujer ha sido desplazada por estas imposiciones sociales, ¿no? Entonces, em, en todo lo que yo hemos estado acompañando a una serie de mujeres, pues el cuidado que ellas tienen, como se dice, incorporado, y no quiero decir conceptualmente, sino es como algo muy natural, así como el ejemplo que te coloqué, ¿no? O sea, es una obligación, ni siquiera lo entienden como una obligación, ¿no? Sino es como un deber ser, porque si ese deber ser no se cumple dentro de esta estructura, pues viene y cae en nosotros como una culpa, ¿no? La culpa por no cumplir con esos estándares que socialmente, y no digo que una sociedad, sino que es la familia, tu pareja, tus suegros, el vecino, que si tú no cumples con esos estándares o a eso esperado por toda mujer, pues entonces te califican como una madre desnaturalizada, ¿no? O sea, ¿cómo va a anteponerse ella a los cuidados de sus hijos, de su pareja, etcétera, ¿no? Cuando estos cuidados, si hablamos en términos de la familia, pues todos vivimos en un mismo espacio y todos compartimos ese techo y todos tenemos obligaciones de igual forma, ¿no? Pero en esta imposición, vuelvo a repetir, como ya está naturalizado, ni siquiera se da uno cuenta y estas mujeres no logran alcanzar a ver que, pues bueno, es una imposición social, ¿no? Sino que, pues ya, así es la vida, ¿no? Claro. Bueno, eso trae implicaciones, el ejercer el cuidado trae pues molestias, angustias tal vez, porque no se da pero no se recibe. ¿Qué implicaciones puede traer para la mujer en este caso? Uf, ahora sí como en este proceso de deconstrucción, incluso yo me coloco, pues soy mujer desde esta condición social, em, ¿cómo decirte? En términos de salud, las mujeres, independientemente de que biológicamente están ellas más aptas para tolerar y soportar el dolor por esta cuestión del ser madres en esta condición biológica, em, la salud viene a tener un fuerte impacto en este ejercicio de ser cuidadoras. Y retomo en este punto, por ejemplo, en el sentido que cuando se convierte en madre, y esto es algo que en algún momento lo comentábamos en el colectivo de mujeres de allá de las granjas, que cuando estamos cocinando, preparamos la comida para todos, pero siempre al final quien se sirve es la mamá y reparte a todos y puede que ya no alcance y a ti te pueda tocar un poquito porque ya no alcanzó, pero se coloca siempre al final, nunca como la primera. Es decir, el plato siempre va a estar más sustentado para los hijos y la pareja y al final se alcanza lo que alcance y si incluso no alcanza, pues busca lo que sobra y lo utiliza, ¿no? Ese es un ejemplo, hablando en términos de salud. Una vez que ah, termina el embarazo, sales del hospital o de donde hayas parido,
no hay cuidados para la mujer, sino que apenas está pariendo, hablando en términos de un parto normal, al día o a las horas, ya la mamá está caminando y está cuidando a su bebé y antepone el cuidado de su hijo a su cuidado personal. Está saliendo de un proceso de haber parido donde el cuerpo estuvo 9 meses invadido por un ser que de alguna manera pues es invasivo y para la mujer hay un deterioro, no hay un momento de recuperación de su salud una vez que ya dio a luz, ¿no? Entonces, porque viene el cuidado de ese bebé y se le agrega posteriormente, pues si hay más hijos, el cuidado de la pareja y si está la mamá de ella o la suegra o lo que sea, o sea, va todo en esa recepción de deberes que tiene que ver con la mujer, ¿no? Y ahí nada más le puedo mencionar la cuestión, en cuestión de salud. Ya no le digo, por ejemplo, en cuestiones ginecológicas, de lo que toda mujer debe de tener cuidado, ¿no? Los cuidados de la menopausia u otro tipo de cuidados que tienen que ver con su propia salud, siempre son postergados e incluso cuando se enferman, gripa, tos, dolor de estómago, la mamá es la que pareciera ser que no se puede enfermar porque ella es la que tiene que procurar por el bienestar de los demás, ¿no? Entonces, el acompañamiento con este colectivo de mujeres en las granjas, lo que pretende estos cuidados es como hacer una reflexión, porque es difícil poder cambiar todas estas estructuras que, como te decía anteriormente, ¿no? Ya están casi naturalizadas y es muy difícil poder desprenderse de esas imposiciones dadas porque lo ha venido repitiendo la abuela, la mamá, y ahí va toda una consecución porque también vienen las hijas de ellas y también se colocan en esa postura, ¿no? Más que nada es ese proceso de reflexión, de el darse cuenta de estas imposiciones y que vayan tomando conciencia de su propio cuerpo para que a través de estas charlas, escuchas entre cada uno de nosotros, pues vayamos aprendiendo qué tan importantes somos nosotras como mujeres, que tenemos un papel muy importante en dentro de las familias, dentro de los colectivos, como mujer, ¿no? No solamente como madre, ser vistas ellas como madres, sino como mujeres. Claro, porque es relevante el tema, específicamente en el ámbito de las mujeres, con las mujeres que trabajan en las granjas, con las que ustedes realizan el acompañamiento. Pues ahora sí que sabemos de toda una serie de violencias que se viven día a día. Y en términos generales, aunque sabemos que existen estas violencias estructurales, en quien impacta más la violencia es sobre las mujeres y digamos que en esta sociedad patriarcal, todas estas violencias se impactan en las mujeres, en nosotros como mujeres y bueno, entonces tan relevante es que, pues bueno, a pesar de que existan movimientos feministas, que se estén alzando las voces de estas mujeres para ejercer su derecho, para, y ya no quiero decir para el cumplimiento de estos derechos, sino simplemente con el hecho de hablarlo, ya no de hacer una acusación o una denuncia, sino el hecho de que lo pueda sacar, que eso que tiene guardado lo pueda decir, ¿no? Entonces, de una manera u otra, históricamente hablando, las mujeres hemos sido maltratadas, violentadas, minimizadas, sometidas y todo lo que se le pueda ocurrir. Agregar, Y en ese sentido, pues estaríamos hablando que todas estas violencias estructurales, pues han impactado y
han utilizado los cuerpos de las mujeres específicamente para fomentar todas estas violencias que, bueno, benefician a esta sociedad patriarcal dentro de esta perspectiva hegemónica capitalista, ¿no? Que utiliza a la mujer en torno al cuerpo y, bueno, la invisibiliza y la cosifica, ¿no? Y entonces lo relevante es precisamente en que estas mujeres, sobre todo en estos espacios marginales, urbanos marginales, pues darles un lugar, un espacio donde ellas puedan hablar, levantar la voz, y no a levantar la voz como en una reunión mencionaban que si me preguntaron y dando a entender como si yo fuera activista, ¿no? Que sí, que había yo logrado con este grupo en términos de derechos humanos. Pues yo básicamente le dije, yo no soy feminista, yo estoy desde un posicionamiento de como mujer, simplemente para escuchar, dialogar, que esas voces que ellas no pueden em, decirlas en casa porque no hay una certeza de seguridad, porque hablamos que es un espacio, una comunidad donde la violencia es bastante Ah, alta. Entonces, mujeres que no pueden levantar la voz porque, pues bueno, pueden ser víctimas de violencia, ¿no? Entonces, el espacio donde nosotros estamos, pues ellas lo han mencionado y han dicho que es su espacio seguro, que en ese espacio ellas pueden hablar, pueden ser escuchadas y no criticadas, ¿no? Desde esa condición. Y en ese acompañamiento, pues nos da una certeza que, pues, el trabajo que uno está realizando es específicamente para estas mujeres que están a nuestro alcance, ¿no? Y en ese sentido no aplico en este acompañamiento como estas mujeres con nombrarme feminista ni activista ni nada. Simplemente es devolverle a la comunidad esta, este espacio donde ellas puedan estar en un espacio seguro, ¿no? ¿cómo ha notado usted en el trabajo junto con otras psicólogas eh, el impacto que estas mujeres reciben de alguna manera en el aspecto de lo emocional y de lo físico? ¿Cómo les repercute en su vida cotidiana? Ah, como psicólogas, hablando en términos así como psicólogas, y yo en este tipo de metodología o este tipo de acompañamiento que estamos realizando, y lo digo a título personal, em, me he ido distanciando mucho de la academia, porque la academia finalmente, al estar hablando, yo no le quisiera hablar que estamos haciendo investigación. Sí, yo creo que yo estoy aprendiendo a través de ellas, de este colectivo de mujeres donde quienes, ahora sí, co- generalmente como investigador, tú, tú haces tu objeto de estudio, ¿no? Tu problemática. eh, Pero aquí no es mi problemática, es la problemática de ellas. Entonces, en ese sentido, todas ellas tienen un objeto de estudio, todas ellas tienen un objeto de estudio y problematizan esa condición. Entonces, pues diríamos que desde esa perspectiva, ellas son las que están dirigiendo este proceso, ¿no? Y en ese sentido, yo no me coloco como una académica ni como una psicóloga, sino que estoy en una posición de otra mujer más, porque los sentires de ellas son mis sentires, quizás de maneras distintas, contextos distintos, pero estamos atravesadas por una misma estructura social que nos impone el deber ser, ¿no? Quizás dentro de mi posición de privilegiada, este, me coloca en una diferencia con ellas, pero el hecho de ser mujer, las imposiciones sociales son las mismas, estén donde estén, ¿no? Entonces, y en ese sentido, pues, ellas y mi yo, y me costó mucho irme desprendiendo
de ser yo quien vaya moviendo los hilos, porque eso es lo que generalmente hace la academia, que pues nosotros tenemos, como se dice, el objetivo a alcanzar dentro de un grupo y qué es lo que queremos encontrar. No es lo que yo quiero encontrar, sino es lo que se vaya dando conforme a las propias problemáticas y necesidades del colectivo de mujeres, ¿no? Entonces, em, decir qué cambios he tenido, yo lo digo de manera personal, me he distanciado de esta psicología académica que me construye y que a través de este acompañamiento con este colectivo de mujeres he ido desaprendiendo y reajustando una psicología desde otra perspectiva, dentro de lo comunitario, ¿no? ¿En qué medida afectan estas responsabilidades de cuidado al desarrollo laboral y familiar en las mujeres de las grandes, con las que ustedes realizan el acompañamiento? Pues le podría decir que con estas mujeres que estamos caminando y entretejiendo todas estas historias, nos hemos ido tomando de la mano y a través de todas estas narrativas y todas estas historias de este colectivo, hemos ido aprendiendo de cada una de nosotras y cómo cada una de ellas tiene su propia historia. em, y que a través de estas historias que fueron narradas, fuimos siendo como en este acompañamiento, em, hemos ido, cómo poderle explicar? Como ese soporte a estas mujeres que han sido violentadas, abusadas y dentro de este colectivo les hemos compartido herramientas para fortalecer el sentir de cada una de ellas. No quiero decir que hayamos fortalecido el autoestima porque estaría yo cayendo dentro de la academia, sino que dentro de este acompañamiento de mujeres nos hemos ido acuerpando y a través de las historias de cada una, ir aprendiendo de la otra y de los otros. Y em, en ese sentido en este colectivo se le da un soporte y a través de este soporte implica cambios en ella, que uno diría, en términos académicos, en términos de la propia psicología clínica de intervención, uno esperaría cambios, ¿no? Es que cambió, es que, y eso no sucede dentro del colectivo de mujeres. Eso diría yo como, no te lo puedo explicar, José Luis, es el sentir cómo estas mujeres a través de estos que ya vamos a hacer 2 años juntas, que hemos permanecido y nos hemos ido conociendo, em, se notan los cambios y aún déjame decirte que a pesar de que han pasado mucho tiempo, muchas reuniones, porque nos reunimos cada sábado sistemáticamente, siempre hay historias nuevas que parten de una misma, aunque ya nos hayan contado narrativas, siempre surge una nueva narrativa, una nueva problemática que las acompaña en su día a día, se llevan ahí al colectivo y entre todas se acuerpan y créeme, por ejemplo, una de ellas está por casarse. O sea, en enero se casa y esto es o sea, no diríamos que esto es un cambio, pero a través de todo este acompañamiento y estas narrativas que se hicieron entre ellas, se dio una oportunidad, por decirte así, de merecer el poder tener una familia como cualquiera de las otras mujeres, ¿no? Entonces, em, donde quienes no podían hablar,
Hay quienes, por ejemplo, se la pasan calladas y nada más escuchan y no pueden hablar, pues ya ahora ya las ves que cada vez hablan más de sí mismas, de esto que los acompaña, ¿no? Entonces, creo que no te podría decir así con certeza, "Ah, es que ha habido estos cambios", sino que de manera sistemática y colectivo el grupo ha ido creciendo de estas mujeres, pero más que nada dándole herramientas a ellas para poder, de estas adversidades que han pasado y que han vivido, verlas desde otra perspectiva mucho más positiva, ¿no? Doctora, a propósito de la persona que se va a casar, ¿han encontrado ustedes diferencias generacionales en la manera en que las mujeres viven la tarea de cuidado y la próxima persona que va a contraer matrimonio? Se siguen No. arrastrando, se siguen No, no, arrastrando. no, o sea, ahí en el grupo son madres jóvenes. La que se va a casar es mamá soltera. Este, ella tiene, creo que 40 años y espero no haberle aumentado, pero pero las imposiciones son las mismas de ayer y hoy, y creo que mañana también Claro, continuarán si esto se sigue replicando, ¿no? O sea, es muy difícil eh, juntar a mujeres bajo esa perspectiva porque, pues bueno, como te decía, el deber ser de ellos es que tienen que cuidar la casa, tienen que atender a los hijos y entonces ir a un espacio de donde podrían decir desde no quiero decir precisamente de la mirada del hombre, sino de los demás, van a chismear nada más, ¿no? Es un grupo de mujeres que van a chismosear y van a estar ahí hablando del mundo, despotricando, ¿no? Ese es el concepto que tienen de las mujeres, porque hablan mucho, platican, critican y demás. Y entonces en esa concepción, pues bueno, pues en vez de que vayas a de chismosa, de criticona y demás, pues quédate en tu casa haciendo, cuidando a los demás, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues se estigmatiza y se culpabiliza un espacio que es para ellas y ellas así lo toman, ¿no? Este es nuestro espacio, pero que ni los mismos hijos tienen derecho a entrar y a escucharlas, ¿no? Entonces como ellas lo dicen, es un espacio seguro para ellas. claro. Esto podríamos decir que son acciones concretas del grupo ANCETIC, Tejiendo Cuidado. Eh, son las acciones concretas que ustedes realizan. Platíquenos un poco. Mira, específicamente, y vuelvo a repetirte, no hay nada de academia aquí, no hay un protocolo de seguimiento, un objetivo general a cumplir a largo plazo. Aquí no hay nada trazado, aquí es simplemente qué toca hoy dentro de esas necesidades diarias de las mujeres. Si ese día quieren hablar de lavar ropa, pues hablamos de cómo se lava la ropa o consejos para dejar la ropa blanca, por ponerte un ejemplo. Pero no hay una imposición que diga yo, voy a llegar este sábado y hoy vamos a hablar de esto. No, es algo que ellas llevan y al sentarnos hablamos de lo que queramos hablar. Y si en si en esa juntanza, como yo le llamo, em, surge un tema en específico, pues ese es el tema que se parte y sobre ello nos quedamos. Entonces, no hay algo em, certero donde haya todo un plan de trabajo, puesto que no es un trabajo, sino es un simple acompañamiento a estas mujeres que están en estas comunidades. Excelente. Bueno, pues que nos acaban de sintonizar, estamos platicando con la doctora Soledad Hernández Solís sobre el tema cuidado de mujeres desde la perspectiva feminista y comentábamos hace breves instantes que el grupo de mujeres que encabeza justamente la doctora Soledad trabaja con otras féminas, otras personas de la colonia Las Granjas, en la capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al norte oriente de la capital. Y es en esta parte del sur donde trabajan y es un proyecto que está pegando, pues desde hace 2 años, está
calando a más personas porque tiene efectividad. Sin embargo, bueno, eh, doctora, sería importante que usted nos platicara cuáles han sido las experiencias más significativas adquiridas en este trabajo de acompañamiento con todas las mujeres que acuden a este grupo de trabajo en las granjas. Pues bueno, en este aprendizaje que yo he tenido en este acompañamiento eh, con este colectivo, es la forma en cómo lo hemos ido manejando y que tiene que ver con la forma del acompañamiento, ¿no? Como te decía, nos hemos ido distanciando un poco o mucho de la academia y en ese sentido, pues, no seguimos protocolos y en este, incluso decir trabajo, en estos colectivos, en este acompañamiento, algo bueno, dentro de la metodología horizontal, estamos dentro de esa perspectiva, participando en estos colectivos dentro de este proyecto de aquí de las granjas, bueno, que como tú lo habías dicho, tiene que ver con este acompañamiento comunitario específicamente para la mejora, ¿no? Y en ese sentido, pues, esta metodología que hemos ido aprendiendo poco a poco, nos hemos ido distanciando nuevamente de de esta formación positivista que tiene que ver con lo occidental, ¿no? Y desde esta América del Sur, de la Yala, pues nos colocamos en esta metodología horizontal, donde básicamente tiene que ver em, con esta metodología que es lo que hemos venido platicando, ¿no? Es la escucha, es el diálogo y el acompañamiento. Y entonces, em, mencionar estos tres puntos: escucha, diálogo y acompañamiento, pues estas son nuestras herramientas que nosotros utilizamos dentro de este proyecto, en donde dejamos esta metodología occidental que nos han impuesto también, es una imposición, en donde pues hay que realizar una guía de entrevista, de llegar a esos espacios, y bueno, estaríamos hablando que eso queda en vil extractivismo, es utilizar a los sujetos para un bien para el investigador. Y desde estas experiencias que yo he estado y que el resto de mis compañeros también han participado en esta misma metodología de diálogo, escucha y acompañamiento, hemos ido dejando estas herramientas metodológicas positivistas para colocarnos más en la escucha, en el diálogo, y en ese sentido, la intervención, que se diría en otros términos, para nosotros sería ese acompañamiento, y en ese devenir entre todas, pues ir haciendo transformaciones en las vidas de ellas, ¿no? Entonces, creo que me he transformado en este sentido de modificar estas formas metodológicas de, de acompañamiento, y bueno, creo que estas herramientas cada vez me quedan más claro en cada una de estas em, acompañamientos, juntanzas que tenemos con las mujeres, puesto que no es fácil escuchar. A eso iba. Y, y esa es otra cosa, ¿no? Y en este proceso formativo como psicólogo, que supuestamente esa es una de nuestras herramientas, la escucha, y bueno, Freud lo decía, ¿no? La escucha a través del habla. Y bueno, desde esta concepción horizontal, la escucha está desde otro sentido, nada analítico, nada psicológico, simplemente es como una identificación, un acompañamiento sin un análisis de esto, ¿no? Porque no es analizarlas a ellas, es analizar el contexto que las rodea a cada una
de ellas y ver qué es lo que está pasando, cómo estas violencias están impactando en ellas, ¿no? Desde esta metodología eh, horizontal, el diálogo, la escucha y el acompañamiento, ¿cómo permite recuperar y trabajar las historias personales dentro del proceso grupal de todas estas mujeres que acuden con? Em, Como te decía anteriormente, estas historias, estas narrativas dichas en cada una de ellas, podría decirte que habían historias de cada una de ellas que, em, ¿cómo se dice? Pasaban como dos, tres sesiones de sábados y solo una estaba hablando y eran sesiones de dos, a veces hasta 3 horas llegamos a tener hablando. O sea, y tú dices, y todavía nos quedábamos cortas porque, pues bueno, ya es tarde, ¿no? Eh, pero siempre había esa parte de ir escuchando, de darle el espacio a cada una, y bueno, sobre las narrativas que cada una iba narrando, pues se colocaban la escucha de otras, ¿no? Porque participaban en abono a esas historias, ¿no? Y a partir de de estos diálogos que se iban entretejiendo, a mí me fueron, ¿cómo se dice? Modificando la forma de escuchar, porque a veces yo me quedaba así, pero ¿y esto qué es? O sea, esto la academia no me lo enseñó, esto es de la vida cotidiana, pero dicha y representada de una forma muy distinta, pero que podría ser, te podría estar diciendo, no sé, el kilo de tomate. Se hacía como una historia dentro de ese colectivo, pero era, ¿cómo se dice? Era tan importante el tema para ellas. Y yo decía yo, ¿qué de importancia tiene este tomate, no? Pero para ellas eso era algo muy significativo. Y ahí te digo que es donde entra mi deconstrucción, mi transformación para irle dando el mismo sentido que ellas le daban a ese diálogo, a esa escucha, porque yo diríamos que entre psicólogos, algo que comentaste anteriormente, estos cambios que se han dado con otros psicólogos, si yo me coloco en una comunidad de psicólogos, estaríamos en esa posición y a mí qué me importa eso, ¿no? O sea, no es algo constructivo, pero dentro de este colectivo, dentro de estas juntanzas, lo más insignificante para ellas se convertían en algo muy importante y darle esa importancia, esa significación pues te coloca en otra perspectiva, ¿no? Y en el momento en que tú transformas eso, pues cambias. Entonces, mi escucha se transformó. Mi acompañamiento desde la psicología tuvo una transformación y todo gracias a ellas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que te puedo decir, ¿no? Desde esas constanzas, desde esas narrativas, ¿qué papel juega la vivencia del dolor, la carencia o la angustia en ese proceso de acompañamiento? Híjole, creo que todas nuestras juntanzas que hemos tenido con el colectivo de las ANCETICS se han visto atravesadas en todos los colores, porque han habido días en donde todas lloramos, días donde reímos muchísimo, días en que festejamos el darle una vuelta al sol a cada una de ellas para retomar lo importante que son ellas en esta Pachamama, que dirían desde América del Sur. Y pues bueno, esta
parte que ellas nos comparten en cada juntanza, créeme que siempre el dolor ha estado presente en todas y cada una. O sea, todas estamos atravesadas por esas experiencias negativas, por estas violencias estructurales. Y bueno, pues yo tampoco canto malas rancheras, ¿no? También todas pasamos por procesos también dolorosos, em, de alegría, de tristezas, culpas, o sea, se mueven de todos y por eso es algo muy, significativo estas juntanzas, lo que se convierte para ellas, pues un espacio donde ellas puedan gritar, llorar, reír, este, de todo, ¿no? Entonces, toda una serie de emociones que se entretejen cada sábado con ellas. Hay un aspecto importante que me llama la atención y es justamente este diálogo, escucha y acompañamiento en esas circunstancias. ¿Cuál es el alcance real de este enfoque dentro del acompañamiento comunitario? Más allá de lo que se ve, más allá de lo que se escucha, ¿en dónde está ese entramado del diálogo, la escucha y el acompañamiento? Creo que estos entramados que vamos forjando, y bueno, dentro de algo que escribiré eh, en estas experiencias y las narrativas de ellas, es que cada una de estas historias que ellas han ido narrando, que créeme que todas y cada una de ellas dejaron una huella en cada una de nosotras, lo que han logrado es alcanzar esta red de tejido y que armamos una red precisamente que hace alusión a lo que estamos, por lo cual se forma este grupo, ¿no? El de estos cuidados a partir de los abrazos que nos damos a veces y que nos pedimos y que se los damos a aquellas, mujeres que sentimos que necesitan un abrazo de nosotras. Abrazo amoroso, no un abrazo de compromiso, de saludo, sino ese abrazo que te dice aquí estamos y que formamos una red, un tejido bastante fuerte y que a través de cada una de estas historias creo que han ido fortaleciendo las vidas de ellas, ¿no? Entonces creo que vuelvo a repetirte, no solamente para con ellas, sino para conmigo también. Han, han, han compartido estas historias de tristezas, dolores, angustias y demás, pero también esas perspectivas en un futuro de, de alcanzar algo mejor, ¿no? Los pensamientos son subjetivos y Ujú. de alguna manera cada persona, cada ser humano tiene su perspectiva y forma de ver las cosas de acuerdo a su experiencia de vida. Sin embargo, el trabajo que ustedes realizan en ese acompañamiento de alguna manera está transformando, está contribuyendo a los cambios de las condiciones de vida de estas personas. ¿Cómo podría usted describirlo? Porque más allá de lo interno, surge lo externo, el impacto que se ocasiona en familias, en las relaciones con las parejas, con los hijos, con los vecinos incluso, de quienes asisten a estos acompañamientos. Más que hacer estas transformaciones, creo que son los cambios que se han ido modificando ese entorno a lo que nos convocan, ¿no? Esos cuidados de ellas mismas, ¿no? Los cuidados donde hemos visto a través de estas juntanzas cómo ellas han ido también transformándose en todo su cuidado, en toda su forma de ver, la forma de ver la vida también, en las decisiones que toman en sus familias, en los trabajos, en la elección de parejas. Creo que de alguna manera estas juntanzas les ha permitido a ellas tener cierta certeza, cierta seguridad para poder tomar decisiones que en algún momento dado pudiesen no haber sido consideradas por una falta de escucha, ¿no? Y que a través
de estos diálogos, pues se llevan a ese momento, ¿no? Entonces creo que todas y cada uno han contribuido en darle estas herramientas a ellas para que hagan transformaciones no solamente en su propio cuerpo, sino también en sus propias familias y quienes los rodean, ¿no? Doctora, ¿cómo concluiría usted el trabajo que hacen ustedes con las mujeres de las granjas? Mira, yo estoy muy sorprendida de todos los cambios, incluso en el propio discurso de la propia academia, em, en mi propia deconstrucción como mujer, no como psicóloga, sino como mujer. Bueno, también como psicóloga, porque ellas también me han ido enseñando de su propia psicología de la vida cotidiana, de las formas en cómo ella afrontan las diversidades de las problemáticas en su vida. Pues creo que concluyo esta parte que en este entretejido de estas juntanzas que hemos llevado entre todas y cada una, hemos ido tejiendo una red de apoyo entre todas, que cuando cada una de ellas están en una dificultad, se siente el abrazo de cada una de ellas en ese acompañamiento, ¿no? Entonces, espero continuar aún con ese grupo y te vuelvo a repetir, es muy difícil juntar a más mujeres por esta condición de imposición que quisieran llegar, pero pues hay más cosas, diríamos, obligaciones que le impiden llegar, ¿no? Sin embargo, pues creo que yo estoy más aprendiendo de ellas que ellas de mí, pero en este colectivo es una comunidad en donde desde esta perspectiva feminista estamos aprendiendo todas a cuidarnos entre nosotras. Doctora, pues agradecemos infinitamente su participación en esta tarde aquí en Voces del Sur, Psicología y Comunidad, con el tema cuidado de mujeres desde la perspectiva feminista. Gracias a todo el equipo de radio en Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Gracias de verdad a Diego Martín Gámez Espinosa, coordinador de todo este sistema. Gracias, Mario Coutinho en producción. Gracias a Luis Aguilar en controles técnicos. Gracias, Juan José Cruz Pastrana y, por supuesto, Renita Contreras, quien nos acompaña en todos los programas. Gracias. Que tenga usted un feliz fin de semana. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves en punto de las 4. Hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con Unicach Radio.